Hoy en Lecturas del Balón hablamos de un tema que después de la eliminación de Estados Unidos ha sido o ha nacido, que es cómo ha sido el Mundial de Qatar 2022 para las selecciones de CONCACAF. Empezamos. ¡Gol! ¡Gol! Bienvenidos a Lecturas del Balón. Lo primero, este video no estaba planificado. A eso del domingo, veo esta publicación y que me quedé pensando yo como que ¿era esto lo que no esperaba o simplemente no? Como somos con CONCACAF, yo soy de Panamá, así que prácticamente con CONCACAF lo que me representaba no fue de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y México. Se va a poner a pensar como que hey, ¿se pudo hacer más o esto era lo que se preveía, lo previsto? Bien, en mi opinión, para mí que una selección de 4 pasar a octavo, para mí era lo previsto. Es más, yo en mis pronósticos dije que era solo una pasaba. Pasó a Estados Unidos, yo iba pasando a Estados Unidos. Yo no iba pasando a México, yo no iba pasando a Canadá y tampoco iba pasando a Costa Rica. Es más, solo me equivoqué en un solo tema con las selecciones de nuestro sector, que era que Costa Rica iba a quedar tercero. Yo puse último a Japón de Seúl, imagínense. ¿Qué pasa? Bien. ¿Era lo esperado? Para mí sí. Para mí sí era lo esperado porque no es que en esta confederación sea la que más ha crecido dentro de este último eliminatorio al mundial. Es más, si te pones a ver, la selección que más crecimiento ha tenido es la selección que avanza a octavos. O sea que tampoco es algo nuevo. Lo que sí creo que ha sorprendido a muchos es que como la que quedó líder de la octagonal final no obtuvo ningún punto. Eso lo voy a resolver. Ok. Si primero nos enfocamos en Estados Unidos hace un mundial para mí, que era lo que se podía dar. Yo sí entiendo un poco esa desilusión para los de Greg Berhalter, porque ellos se veían un poco más avanzando, quizás a cuartos, soñando con unas semis. Pero es que a este equipo, para ser honesto, Estados Unidos le faltaba algo importante, que era el roce internacional a muchos de estos chicos. No es lo mismo jugar Copa Oro, lo he dicho muchas veces. Ellos están en Europa, la mayoría sí es cierto, pero luego cuando ves a un Estados Unidos sigue teniendo ciertas falencias. Falencias puede ser el delantero centro. Se vio que prácticamente desde todo el torneo no tuvo fija esa posición, ni siquiera tuvo fija esa posición en la propia eliminatoria. Y bueno, al final eso hubiera sido un complemento importante a Estados Unidos tener un delantero centro definido para este mundial. Al su vez no lo tuvo, pero fue un mundial para mí muy bueno por parte de Estados Unidos. Por parte de México, bueno, ¿qué decir de México? México yo lo vi afuera. No me imaginaba que de esa forma, por un gol, pero yo lo vi afuera. Yo sí he visto que ya del ánimo que le tenían a la selección de Tata era muy negativo. Y era casi imposible que esta selección hiciera un gran mundial como el ánimo que tenía. Es cierto que tenía un gran equipo, pero hay unas limitantes y hay unos temas con esta selección mexicana que ya te daba augurio que esto iba a pasar. Para ser honesto, no voy a mentirles y no. Yo voy a México fuera, lo voy a poner pasando y creo que con este tema con México sí un poco más sensitivo que con Estados Unidos. Ojo, hago constar. Voy a dar mi opinión del equipo y voy a decir qué deben hacer para mejorar a futuro. Solo estas 4 selecciones. En el caso de Costa Rica, creo que Costa Rica tuvo un mundial de 2 caras. Pues si ya obviamente la cara de 7-0. Para mí, yo lo estoy diciendo, ese 7-0 fue un accidente. Eso no se ve, eso no creo que ningún fanático del fútbol, y menos si tú eres centroamericano, veías eso posible. Y creo que Costa Rica al final tuvo así de llegar a los octavos, soñó, complicó a un elenco
multicampeón del mundo. Y al final fue partícipe para que ese campeón del mundo, ese campeón del mundo de distintas ocasiones, como lo fue Alemania, no estuviera en octavos. Y a su vez, creo que también los de Fernando Suárez tienen que hacer algo bien importante para la próxima camada. Lo diré a continuación. Y con Canadá, bueno, creo que con Canadá al final mucha gente veía a Canadá como favor, como posible caballo negro o como una sorpresa en este mundial. Yo cuando vi su grupo, yo dije, no, Canadá tiene mucho que crecer. Una de las cosas importantes que yo no entiendo aún cómo aquí en CONCACAF no se aprovechó fue que el punto más débil de Canadá era la defensa. Y qué curioso, ese fue uno de los puntos que más trabajó John Herman aquí en esta eliminatoria, y que al final son los de las otras confederaciones de Asia, de África, que diga, y UEFA, los que aprovechan eso. O sea, la defensa de Canadá era lenta. La defensa de Canadá era lenta. Y aquí en la eliminatoria nunca se tocó eso. Nunca. Nunca se tocó eso. Nunca se tocó la lentitud que tenía Stephen Victoria. Lo buen central que era Kamal Miller, sí, pero era un central lento. Y esta parte rápida del central solo era Alistair Johnson. Nadie vio eso. Y al final son las selecciones de las otras confederaciones que sí están más trabajadas, que quizás tienen mejor delanteros que en la zona CONCACAF, los que aprovecharon eso. ¿Qué tienen que hacer estas selecciones a futuro? Bien, Estados Unidos a futuro. Estados Unidos tiene que seguir con su trabajo. Yo creo que el Estados Unidos está haciéndolo bien, está haciendo las cosas como se prevén. Yo veo un elenco estadounidense que debe crecer en experiencia, más que nada. Y tal vez en un futuro lo que es importante es posiblemente resolver la duda de quién va a ser su delantero centro. Ojo, Estados Unidos tiene varios jóvenes que pueden perfilarse, inclusive Haji Wright, Jordan Pefok, Ricardo Pepi, Ferreira, todos tienen la posibilidad. George Sargent, tienen toda la posibilidad de ser ese delantero centro perfecto, inclusive los que vienen. Porque, ojo, si tú crees que esta camada estadounidense, este cúmulo de jugadores que se fueron a Europa, ya no hay más, hay más. Y todos están esperando por una oportunidad con Estados Unidos. Ojalá Greg Berhalter para la próxima Copa Oro haga exactamente lo que hizo en la anterior. Probar jugadores jóvenes y de MLS. Es lo que tiene que hacer. Si esos chicos crecen en experiencia, sumado a los que ya fueron a un mundial, tienes una gran base para tu mundial. En el caso de México sí es algo más complicado, porque hay algo que sí ha hecho Estados Unidos que no está haciendo México: exportar jugadores. El jugador mexicano tiene que salir de México, inclusive salir de Norteamérica, no quedarse en la MLS. Yo cuando veo la lista de México, yo no me entiendo cómo un jugador como César Montes no está afuera. Desde hace 3 años debió salir de Monterrey, para ser honesto. Como Alexis Vega no está afuera. Como Uriel Antuna decidió regresar a México en vez de quedarse en el fútbol holandés. No entiendo cómo un jugador que ya puede considerarse algo vivo para emigrar, como era Jesús Gallardo. No entiendo cómo un jugador como Luis Chávez, Luis Chávez posiblemente después de esta gran Copa del Mundo y tu gran torneo con Pachuca salga, y debe salir. Es importante que un jugador en esa posición salga. También el propio caso de Roberto Alvarado. Y si vemos también el caso de la portería, ni se diga. O sea, la portería de México, yo lo toqué ese tema anteriormente. El relevo tenía que hacerse en este mundial. Tenías que llevar a un arquero joven. No un arquero de 35 años, no uno de 40. No iban a jugar seguro. Sí, no iban a jugar, pero tenías que llevar a alguien joven. Era la oportunidad para que Carlos Acevedo, para que Luis Malagón vieran que era sentirse en un mundial. Y no llegar como inexpertos a un mundial que le va a tocar, a menos que Guillermo Ochoa quiera jugar ese mundial y lo juegue con 42 años aproximadamente. El otro tema que he visto que también se ha vuelto muy recurrente es el tema con México, es que quiere regresar a las competiciones Conmebol: Copa América, Copa Libertadores y Copa Suramericana. Te dice que va a regresar, está haciendo todo lo posible la Federación Mexicana para regresar a ese punto. Está bien, pero a la vez no es el éxito de todo. ¿Por qué? Porque entonces, si abres ese parante,
También a ver ese parante también para la exportación en Sudamérica del mexicano, que eso no es muy común. También creo que México también debería verse en ese espejo. Yo no veo un jugador yendo a Boca de México o a Sao Paulo, poniéndonos en grandes, pues grandes del continente suramericano. Yo no veo ningún mexicano yendo a esas zonas. Y yo creo que también deberían ver eso un punto como, hey, estas ligas tienen más nivel que la mía. Ojo, más nivel, lo estoy diciendo bien, más nivel. Y creo que mi jugador puede explotar aquí. El mexicano no es eso, desde que salió de Conmebol. Está tratando de regresar porque ha dicho que ellos en CONCACAF, como son un equipo grande, no tienen competencia. Y hago comillas en que no tienen competencia porque obviamente aquí en CONCACAF hay competencia. Pero hay un limitante que si ya tú estás, como decir, estás en un cierto nivel que sobrepasas lo que tienes aquí en CONCACAF, debes emigrar. Y es obvio, eso se da en todas las ligas, se da en todos los países prácticamente. El caso con Costa Rica sí es algo, bueno, se puede decir que es algo, bueno, sí, es más complicado que exportar y regresar a una competición que ya tú has estado, que es el tema de, para mí, en el siguiente proceso no se puede jugar a la misma manera que va a Costa Rica. A lo defensivo no. No. Eso muere en esta generación y ya. ¿Por qué? Bien, el jugador que está creando Costa Rica es un jugador creo que se puede decir polivalente. Y un jugador que le gusta el juego ofensivo. Jefferson Bennett yo no lo puedo decir que se ponga a hacer tanto recorrido en lo que es defensivamente. Lo puede hacer en ciertas zonas o en cierta parte del juego, pero no todo el tiempo. Lo mismo con Brandon Aguilera. Y el mismo jugador que está creando Costa Rica joven, yo no lo veo haciendo este mismo tipo de juego, como lo es Orlando Galo, a Daniel Chacón, a Rowan Wilson, a Jürgens Montenegro. A ninguno de esos chicos jóvenes yo lo veo haciendo esto, la verdad. A ninguno. El tema de portería desde aquí, yo creo que no vamos a tener un largo tiempo sin Costa Rica en que un arquero no llene los guantes de Keylor Navas. Quizás hasta su historia. Pero con Patrick Sequeira tienen a alguien que pueden ver a futuro. E inclusive el propio Esteban Alvarado no es tan viejo como creen. Esteban Alvarado tiene 33 años, así que él puede ir a la próxima eliminatoria. Así que Keylor Navas se retira al final. Que creo que Keylor dijo que se retiraba. Y para mí un tema importante es tomar en cuenta a los jugadores que hicieron falta en este proceso. O lo que no, o que tuvieron ciertas rencillas con el técnico, o no aparecieron, como fue el caso de Randall Leal, Esteban Aguilar, Manfer Ugalde, el propio Jürgens Montenegro, tomarlos en cuenta, porque al final, a Cristian Gamboa, se me olvida Cristian Gamboa, tomarlos en cuenta. No, solo esos 5, porque, sí, solo esos 5, porque los otros no es que eran regulares. Yo creo que tienes que tomarlos en cuenta porque al final es muy complicado prescindir de estos jugadores a futuro. Y si sumas ya lo que están jugando en canteras de distintas canteras como son la del Real Betis, tienes a una gran base. Si en caso tal quieres probar jugadores. Y Costa Rica tiene que hacer eso. Cambiar su manera de jugar a futuro, dado el jugador que está creando. Y también tomar en cuenta a los que no fueron parte de este proceso. Inclusive, tipos como Randall Leal que tienen experiencia mundialista no estuvieron en este proceso. No estuvieron al inicio, pero solo todos estuvieron en una ventana. Y eso creo que tiene que cambiar para el próximo mundial. Y si ya cerramos con Canadá, bueno, Canadá, yo creo que tiene que seguir haciendo lo mismo. Pero hay un punto importante con Canadá que es el crecimiento de su propia liga, porque al final el reemplazo de Victoria y el reemplazo de ciertos jugadores como Activa Hutchinson van a venir de lo que se haga en MLS y lo que se haga en la liga canadiense. ¿Por qué? Al final, porque en la liga canadiense hay mucho jugador que al final es de las fuerzas de las selecciones menores. Y yo creo que en ese punto es donde tiene que crecer un poco Canadá. Está teniendo una buena generación. Hay jugadores jóvenes para el futuro. De John Buchanan, Ismael Cone, Alfonso David, Jonathan David.
Eustaquio, que tampoco es tan viejo. Hay jugadores jóvenes a futuro y también deben salir los que están en MLS. Tienen que salir. Ya salieron dos. Y Michael se fue al Watford y Alistair Johnson se fue al Celtic. Ese era el primer paso para que esta camada no quede ahí. Siga ganando experiencia, siga ganando recorrido. Necesitan eso. En portería, bueno, en portería no, bueno, sí, tienen un buen arquero como Crepo, que prácticamente pudo haber sido titular, pero se fracturó la pierna antes del Mundial, a 15 días antes del Mundial. Si en caso tal quieren encontrar el relevo de Miguel Borjan, que yo creo que ya puede retirarse sin ningún problema. Y yo que sé el panorama para la selección de CONCACAF. Y el más importante para todas en general es emigrar. En este caso, en estas cuatro principales, que sus jugadores se vayan a Europa. Es sumamente importante. Ya lo dijo Guillermo Ochoa y Keylor Navas. Si esta confederación quiere crecer, tienen que emigrar a Europa estos jugadores. Los jugadores nuevos. Y sin duda es un tema que tiene que ser vital para estas selecciones. Ya estamos viendo que las distancias en el fútbol se están cada día son más cortas y para mí ese es el tema importante. CONCACAF no tiene que verse como una confederación débil, sino como una confederación con potencial a crecer, que es al final lo que se quiere. Con todas las selecciones de CONCACAF, pero principalmente con estas cuatro que fueron las últimas en ir a una cita mundialista. Y bueno, esto sería todo. Esto un poco, pues, se extendió un poco el video, voy a ser honesto, lo pensaba hacer más corto. Eso sería todo. Esperen mañana el video de los cuartos de final hablando del mundial. Ya nos metemos en chip cuartos de final. Luego nos esperan unos cuartos de finales muy buenos, sin duda. Eso sería todo. Voy a dejar una pregunta en los comentarios. Si ¿qué crees que tienen que hacer los equipos con CONCACAF? Déjame tu opinión de tu país o de cualquier equipo en general. Ya sea Honduras, El Salvador, Panamá, lo que sea. Cualquier país que sea de esta confederación, o si no, enfócate en los cuatro que fueron a la Copa del Mundo, que es como yo me enfoco al final. Eso sería todo. Recuerden que este video se hace más importante es porque el mundial que viene es de acá, de CONCACAF. Y créanme que no hay mejor manera de gozar su mundial que tú en tu país seas protagonista. Es algo que tiene que tener en cuenta México, Canadá y Estados Unidos a futuro. Eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón simple, es porque fútbol también se lee. Adiós.